La millonaria fingió haber perdido toda fortuna, pero su hijo no le hizo caso y la corrió de su casa. Esa mañana, la enorme residencia rodeada de jacarandas amaneció con un silencio tan extraño que era imposible ignorarlo. La millonaria regresó a su hogar fingiendo haber perdido toda su fortuna, esperando encontrar consuelo, comprensión o al menos una mirada solidaria. Pero lo que recibió fue algo completamente distinto. Su propio hijo, influenciado por ideas equivocadas y cegado por su orgullo, la sacó de la casa sin permitirle explicar nada. Ni una pregunta, ni una duda, ni un abrazo. Solo el golpe seco de la puerta cerrándose detrás de ella mientras el aroma del café recién hecho se quedaba flotando en el aire, como un recordatorio irónico de lo que ya no era suyo. Ese instante, tan doloroso como inesperado, marcó el comienzo de una jornada que transformaría su vida durante meses. Lo que parecía una caída humillante sería, en realidad, el despertar de una fuerza interior que llevaba años adormecida. A partir de ese momento, la protagonista tendría que enfrentar prejuicios, recuperar la dignidad que su propio hijo le negó y reconstruir su relación con él, usando apenas su inteligencia, su vulnerabilidad o amor silencioso que siempre guardó. Antes de continuar con esta historia llena de giros, revelaciones y emociones profundas, recuerde apoyar este contenido. Deje su me gusta, comente desde donde está viendo y suscríbase al canal para que no se pierda los próximos capítulos. Ahora sí, continuemos con esta historia donde la vida, a veces, enseña de la forma más inesperada quien realmente está a nuestro lado. Las jacarandas estaban en plena floración esa mañana, tiñendo de morado las banquetas de la colonia residencial donde la millonaria había construido su vida durante tantos años. El aire olía a pan dulce recién horneado, mezclado con el aroma distante de café que solía reconfortarla. Pero ese día, nada la reconfortaba. Caminaba por el largo acceso de piedra que conducía a su mansión con un paso inseguro y un nudo en la garganta. Sabía que estaba a punto de descubrir algo doloroso, pero aún así había decidido enfrentar la verdad. Había pasado semanas preparando un plan que consideraba necesario, fingir que su fortuna desapareciera de un día para otro. No por capricho, sino por una necesidad profunda de saber quién realmente la valoraba por lo que era y no por lo que tenía. Su hijo había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto frío, distante, casi incapaz de sostener una conversación sin levantar muros invisibles. Ella, cansada de fingir que todo estaba bien, creyó que la única forma de llegar a él era despojándose de todo. Al menos, simbólicamente. Cuando cruzó la puerta principal, el eco de sus pasos resonó con una dureza inesperada. A diferencia de otros días, Nenum empregado vio Saudalá. No había movimiento en la cocina, donde siempre escuchaba risas y murmullos. Un silencio extraño lo cubría todo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Su hijo apareció en la entrada de la sala, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Parecía haber estado esperando ese momento, pero no con preocupación, sino con una rigidez que la estremeció. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó él, sin un rastro de afecto. Ella respiró hondo, preparándose para el impacto emocional que intuía. «Necesito hablar contigo. Las cosas cambiaron. Perdí todo. No me queda nada, hijo. Nada». Esperó, deseando que él diera siquiera un paso hacia adelante, que tratara de entenderla, que hiciera una pregunta, que buscara su mano. Pero él frunció aún más el ceño, como si la noticia fuera una molestia más que una preocupación. «No puedes quedarte aquí», soltó él con frialdad. «Si ya no tienes cómo mantener este lugar, no tengo por qué hacerme cargo de ti. Ya eres adulta. Arréglatelas». El peso de esas palabras cayó sobre ella como un balde de agua helada. El aire desapareció de sus pulmones. Uno de los momentos que más temía estaba ocurriendo frente a sus ojos, pero de una forma aún más cruel de lo que imaginó. Apenas alcanzó a tocar el respaldo de un sillón para no perder el equilibrio. «¿Me estás corriendo de mi propia casa? No es tu casa si ya no tienes nada. Y no pienso cargar con tus decisiones. Haz lo que quieras, pero aquí no vas a quedarte». Ella sintió una punzada en el pecho que la dejó sin palabras. No había discusión posible. El hijo que había criado con esmero, rodeado de amor, disciplina y oportunidades, estaba frente a ella, erguido en su orgullo, incapaz de ver más allá de su inseguridad. Tragó saliva, se obligó a mantener la dignidad y asintió lentamente. Recogió su chal y el pequeño bolso que llevaba consigo. No intentó convencerlo, no suplicó, no lloró. Ya no había espacio para eso. Cuando cruzó la puerta y escuchó el portazo detrás de ella, sintió que algo dentro de su alma se desgarraba. El viento frío de la mañana golpeó su rostro,
trayendo consigo el aroma de los tamales que empezaban a vender en los puestos del parque cercano. Caminó sin rumbo durante unos minutos, tratando de comprender cómo había llegado a ese punto. A cada paso, sus tacones se hundían en las flores caídas de jacaranda, creando un crujido suave que se mezclaba con su respiración agitada. Mientras avanzaba, recordó otras épocas. Tardes compartidas con su hijo cuando él era niño, risas mientras hacían planes para el futuro, conversaciones sobre sueños que ahora parecían lejanas. ¿En qué momento él había perdido el rumbo emocional? ¿Había fallado ella como madre? Esas preguntas se clavaban como espinas que se rehusaban a soltarse. Sin un lugar al cual regresar, se detuvo frente a la pequeña casona donde solían pintar murales comunitarios. Ahí, una mujer de cabello gris y mirada curiosa estaba barriendo la banqueta. «Buenos días», saludó la casera con una sonrisa tenue, observando el rostro abatido de la millonaria. «¿Está usted bien? Se ve cansada». Ella dudó un instante antes de responder. «No tengo dónde quedarme por ahora. Estoy buscando un cuarto temporal. Solo unos días». La casera dejó de barrer y la analizó con una mezcla de respeto y sorpresa. Había algo en la forma de hablar de la millonaria, en su porte elegante, que resultaba imposible de ignorar. «Tengo un cuartito en la parte de atrás. No es gran cosa, pero es seguro y tranquilo. Si quiere, puedo mostrárselo». Agradecida, la millonaria aceptó. El cuartito era modesto, con paredes color crema y una ventana que daba al patio lleno de bugambilias. No había lujos, pero sí paz, y eso era más de lo que tenía desde hacía tiempo. Mientras recorría el lugar, la casera comentó: «Aquí la gente es cálida, aunque a veces chismosa. Pero si es amable, la van a cuidar». «¿De dónde viene usted?». La millonaria respiró hondo antes de responder: «De una vida que ya no existe». La casera frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Le ofreció agua fresca con limón y empezaron a conversar. La millonaria, sin revelar su identidad ni su verdadera situación, explicó que necesitaba trabajo temporal para mantenerse ocupada. La casera le habló de un pequeño café en la esquina que buscaba ayuda en las mañanas. Ahí, la protagonista podría encontrar un inicio, una rutina, quizá una forma de reconstruir lo que se había roto dentro de ella. Esa tarde, mientras acomodaba sus pocas cosas en el cuarto, vio por la ventana como el sol se escondía detrás de los techos de teja. Las sombras se alargaban lentamente, pintando el patio con tonos dorados que parecían envolverla con un abrazo silencioso. Fue entonces cuando permitió que las lágrimas cayeran. No de derrota, sino de desahogo. Porque aunque el dolor era inmenso, también había dentro de ella una semilla de fuerza que llevaba tiempo queriendo brotar. Se prometió que encontraría la verdad detrás del cambio de su hijo, que recuperaría su relación con él y que lo haría no desde la riqueza, sino desde la mujer que siempre había sido por dentro, determinada, inteligente, sensible y fuerte. Ese fue el primer día de una nueva vida. No la que había elegido, pero sí la que necesitaba vivir. La mañana siguiente amaneció fría, aunque el cielo despejado anunciaba un día luminoso. En el pequeño cuarto que ahora llamaba hogar, la millonaria abrió los ojos antes de que el primer rayo de sol se colara por la ventana. Había dormido apenas unas horas, con la mente dando vueltas entre recuerdos y preguntas sin resolver. Sentía el cuerpo tenso, pero había algo distinto en su respiración, un aire de resistencia silenciosa que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se incorporó despacio, observando el cuarto sencillo pero limpio. El olor a humedad ligera mezclado con el perfume natural de las bugambilias del patio le dio una extraña sensación de calma. Era un espacio modesto, pero la obligaba a mirar la vida desde un punto en el que no podía esconderse detrás de comodidades. Y aunque le dolía reconocerlo, quizá eso era exactamente lo que necesitaba. La casera ya estaba despierta cuando la millonaria salió al patio. Estaba regando las plantas, tarareando una canción antigua que resonaba con la brisa. Al verla, sonrió. «Buenos días», dijo la casera. «Hoy el café de la esquina abre más temprano. A lo mejor puede aprovechar y hablar con el dueño». La millonaria asintió con delicadeza, sintiendo como esa sugerencia se convertía en el primer paso de un camino que jamás imaginó recorrer. Agradeció la orientación, se arregló lo mejor que pudo con la ropa sencilla que tenía y salió a la calle. El café estaba en una esquina pintada de color verde claro, con mesas de hierro forjado y una vitrina que dejaba ver conchas, roles de canela y pan de elote recién horneado. El aroma era cálido, acogedor, casi terapéutico. Aún así, al cruzar la puerta, la millonaria sintió que su corazón latía demasiado rápido. No por el trabajo en sí, sino por la idea de que, por primera vez en décadas, no era la dueña de nada.
Solo una mujer buscando una oportunidad. El dueño del café, un hombre de mediana edad con bigote fino y voz grave, la miró con atención cuando ella pidió hablar en privado. Había algo en su postura elegante que lo hizo fruncir el ceño con curiosidad. «Busco trabajo», dijo ella con seguridad, aunque la voz le tembló apenas. El hombre la observó de arriba abajo, sorprendido. «Aquí necesitamos ayuda en las mañanas. Pero, si me permite decirlo, usted parece acostumbrada a otro tipo de vida. ¿Está segura de lo que pide?». La millonaria sostuvo su mirada. Nunca había necesitado convencer a nadie de nada. Esa era una experiencia nueva para ella. «Estoy segura. Quiero trabajar. No necesito favores, solo una oportunidad». El dueño respiró hondo, como evaluando algo en silencio. Finalmente, le pidió que lo acompañara detrás del mostrador. Le mostró la cafetera, las charolas, las mesas que debía limpiar. Ella escuchó todo con atención, intentando absorber las instrucciones como si se tratara de un proyecto importante. Después de unos minutos, él asintió. «Puede empezar hoy. Le pagaré al final de la semana». La millonaria agradeció con un leve movimiento de cabeza. Era un gesto pequeño, pero para ella significaba un renacer. Ahí estaba, empezando de cero en un mundo que jamás pensó conocer desde esa perspectiva. La primera hora fue un caos interno. Cada vez que alguien pedía café, ella tardaba un poco más en entender cómo funcionaba la máquina. Cuando una señora pidió pan para llevar, la millonaria se confundió con las charolas. Se sentía torpe, lenta, fuera de lugar. A cada equivocación, un calor incómodo le subía al rostro. Pero aún así, no se rindió. La prueba real llegó cuando el café se llenó. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el vapor de la cafetera y el aroma del pan recién salido del horno. Ella respiró hondo y siguió adelante. Le temblaban las manos, pero sonreía con educación. Era como reconstruir su carácter ladrillo por ladrillo. En un momento, una familiar lo observó con atención. Tenía unos 60 años y un sombrero elegante. Después de recibir su café, le dijo en voz baja: «Usted no parece de aquí. Se nota que viene de otra vida». La millonaria sintió un nudo en la garganta. Temió que la reconocieran. Temió que le preguntaran todo lo que no podía explicar. Pero la señora solo añadió: «A veces la vida nos pone donde necesitamos estar, no donde queremos. Ánimo». Esas palabras, sencillas pero profundas, le llegaron como un abrazo inesperado. Cuando el turno terminó, sus pies dolían, sus hombros estaban tensos y sus manos temblaban. Pero al recibir su primer pago, aunque fuera pequeño, sintió un orgullo que hacía años no experimentaba. Ese billete representaba esfuerzo propio, no herencias ni inversiones. Representaba dignidad. Al regresar a la casona donde vivía temporalmente, la casera la esperaba con un plato de sopa caliente. «¿Cómo le fue?», preguntó con genuina curiosidad. «Fue difícil», respondió la millonaria, «pero lo logré». La casera sonrió con esa sabiduría de las mujeres que han visto pasar generaciones completas. Se ve en sus ojos que puede con eso y más. Aquí la vida es distinta, pero también más humana. Durante esa tarde, la millonaria limpió su cuarto, organizó sus cosas y escribió en una libreta sencilla que la casera le había prestado. Escribió sobre su hijo, sobre la frialdad que había visto en sus ojos. Escribió sobre el dolor de haber sido rechazada, pero también sobre la fuerza que estaba empezando a sentir. Cada palabra la ayudaba a ordenar sus emociones, a entender de dónde venía su sufrimiento y hacia dónde debía ir ahora. Mientras escribía, recordó algo importante. Su hijo no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que corría hacia ella con los brazos abiertos, en que buscaba su aprobación, en que hablaban de sueños y proyectos en voz baja mientras él comía pan dulce con chocolate caliente. ¿Qué lo había cambiado tanto? ¿En qué momento se perdió la cercanía entre ellos? Esa duda, más que cualquier otra, se convirtió en su motor. Decidió que encontraría las respuestas. Que recuperaría a su hijo, aunque le tomara meses. Que demostraría que su amor era más fuerte que los errores, las distancias y las heridas recientes. Los días siguientes en el café fueron una mezcla de tropiezos y pequeños triunfos. A veces derramaba un poco de leche, otras olvidaba una orden. Pero cada día lo hacía mejor. Aprendió a preparar capuchinos perfectos, a leer las expresiones de los clientes, a entender el ritmo del lugar. Pronto, los vecinos la reconocieron. No sabían su pasado, pero apreciaban su manera educada de hablar, su postura firme, su sonrisa serena. En una ocasión, mientras servía café,
escuchó una conversación en una mesa cercana. Un par de vecinas comentaban noticias sobre inversiones y propiedades, mencionando que el hijo de cierta empresaria estaba tomando decisiones peligrosas. Al escuchar la descripción, supo que hablaban de su hijo. Su corazón se encogió, pero mantuvo la calma. Esa información sería crucial más adelante. Esa tarde, mientras regresaba a la casona, el cielo empezaba a nublarse y un olor a lluvia lo impregnaba todo. El cambio en el clima la hizo pensar en la transformación que estaba viviendo. Los vientos podían ser duros, pero también limpiaban. Las tormentas podían asustar, pero también renovaban. Ella estaba atravesando su propia tormenta. Al llegar al patio, vio a la casera acomodando sillas para recibir a un grupo de vecinas que se reunían cada semana para compartir historias, bordar y conversar sobre la vida diaria. La casera la invitó a unirse, y aunque al principio dudó, aceptó. Sentarse en ese círculo de mujeres mayores, escuchar sus risas, sus recuerdos y sus consejos, la envolvió en un ambiente familiar que hacía años no experimentaba. Una de ellas, con voz suave y manos llenas de anillos, comentó: «A veces los hijos creen que no necesitan a una. Pero el tiempo les enseña. Solo hay que tener paciencia y fortaleza». Esas palabras tocaron algo profundo dentro de la millonaria. Se sintió vista, comprendida, acompañada. Esa noche, desde su ventana, observó cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Miró el cielo grisáceo y se hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo necesario para reencontrar a su hijo, no desde la imposición, sino desde la verdad. Tendría paciencia. Tendría fortaleza. Y sobre todo, tendría amor. No sabía aún todo lo que tendría que enfrentar. No sabía de los rumores que estaban girando en torno a ella, de las malas decisiones que su hijo estaba tomando, ni de las reviravoltas que pronto cambiarían el rumbo de ambos. Pero sí sabía que estaba dando pasos firmes, aunque dolorosos, hacia una versión más fuerte de sí misma. Esa certeza, nacida entre el aroma del café, el esfuerzo de cada jornada y el apoyo inesperado de nuevas personas, era suficiente para seguir adelante. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la mansión. Parecía que cada rincón estaba conteniendo la respiración, como si las paredes mismas entendieran que algo muy importante estaba a punto de quebrarse. Camila despertó temprano, como siempre, pero esta vez no por las responsabilidades de su empresa, ni por la agenda repleta que normalmente dictaba su día. Despertó por inquietud, por culpa, por una sensación que llevaba días creciendo en su pecho como un nudo difícil de desatar. Se sentó al borde de la cama, acariciando las sábanas frías. Desde que fingió perder su fortuna, casi no había podido dormir. Su plan había sido claro: quería que Alejandro aprendiera a valorar lo que realmente importaba. No el dinero, no los lujos, no la vida superficial que él había elegido, sino el amor, el esfuerzo y la responsabilidad. Pero ahora comenzaba a preguntarse si no había ido demasiado lejos. Si no había lastimado a su propio hijo en ese intento de ayudarlo. Caminó lentamente hacia la ventana y corrió las cortinas. La vista de la Ciudad de México se extendió frente a ella con sus edificios, su bullicio y sus contrastes. El cielo comenzaba a iluminarse con un tono rosado que, en cualquier otro día, habría considerado hermoso. Pero hoy solo le recordaba que había llegado el momento de enfrentar consecuencias. Necesitaba hablar con Alejandro. Necesitaba explicarle algo, aunque fuera una parte. Aunque no le revelara la verdad completa, debía al menos intentar reparar lo que se rompía. Con esa decisión, bajó las escaleras. La casa seguía vacía, silenciosa. Alejandro no había regresado la noche anterior. No había dejado mensajes. No había llamado. Camila preparó café ella misma por primera vez en años, no porque no tuviera personal para hacerlo, sino porque necesitaba ocuparse de algo que la obligara a no pensar tanto. Después de varios minutos, escuchó la puerta abrirse. Su corazón dio un salto. Alejandro entró con un aspecto desaliñado. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido nada. Traía la ropa arrugada y un caminar mecánico que delataba un cansancio físico y emocional profundo. Camila lo observó desde el comedor, sin saber cómo empezar. Alejandro apenas levantó la vista hacia ella y siguió caminando hacia la cocina. Ni un saludo. Alejandro abrió el refri, tomó una botella de agua y la bebió casi de un solo trago. Camila respiró hondo. Alejandro, dijo ella con voz suave, creo que necesitamos hablar. Él dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. ¿Hablar? ¿Hablar de qué, mamá? ¿De qué destruí mi vida? ¿De qué me dejaste solo en el peor momento?
¿De qué desapareciste justo cuando más te necesitaba? La voz de Alejandro se quebró. Camila sintió un dolor agudo, como si cada palabra fuera un reproche directo a su corazón. Alejandro, no fue mi intención dejarte solo. Pues lo hiciste, respondió él sin mirarla. Y ahora tengo que resolver cómo pagar una deuda que no puedo pagar, cómo recuperar un negocio que ya no tengo, cómo seguir adelante cuando tú, la única persona que siempre estuvo, de repente decidió no estar. Camila se acercó un poco. Hice lo que pensé que era necesario para que crecieras. Para que entendieras que las decisiones tienen consecuencias. Para que supieras lo que significa luchar de verdad. Alejandro por fin levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de rabia y dolor. ¿Y tú crees que esto me hace crecer? ¿Crees que tener que correr a mi propia madre de mi casa porque no puedo mantenerla es una lección? ¿Crees que verme perder todo lo que tenía me convierte en mejor persona? Camila no respondió. No sabía cómo hacerlo. Todo lo que había planeado parecía desmoronarse frente a ella. Alejandro respiró hondo y su voz se volvió más baja. Quise hablarte ayer, pero no estabas. Quise pedirte ayuda, pero no contestabas. Y cuando por fin apareciste, dijiste que ya no tenías dinero. Que no podías hacer nada. ¿Sabes lo que sentí? Sentí que perdí a mi mamá. Esas palabras lastimaron más que cualquier otra cosa. Camila sintió un temblor recorrerle las manos. Alejandro, yo siempre voy a estar contigo. No, mamá. No lo estás. Y no lo has estado desde hace mucho. Se dio vuelta para salir de la cocina, pero Camila lo detuvo con un susurro. No te vayas. Siéntate un momento, por favor. Alejandro dudó. Tenía el rostro cansado, pero algo en la voz de su madre lo hizo detenerse. Se sentó a medias, sin apoyar completamente la espalda en la silla, como si quisiera estar listo para levantarse de inmediato si la conversación se volvía insoportable. Camila tomó asiento frente a él. Sé que cometí errores. Y sé que estás en un momento difícil. Pero no quiero que pienses que te abandoné. Necesito que entiendas que lo que hice, lo hice porque te amo. Alejandro soltó una risa amarga. Siempre dices eso, mamá, que lo haces porque me amas. Pero ¿qué clase de amor es ese que humilla, que prueba, que pone trampas? Si de verdad me amaras, no necesitarías ponerme exámenes. Solo estarías conmigo. Camila sintió un golpe de realidad. Por primera vez entendió que su forma de proteger a Alejandro había sido equivocada. Ella creía que le estaba enseñando fortaleza. Pero tal vez solo había demostrado desconfianza. Alejandro continuó. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No es la deuda. No es el negocio perdido. No es haber tocado fondo. Lo peor es sentir que nunca fui suficiente para ti. Que siempre tuve que demostrar algo. Que siempre necesitabas que probara que merecía lo que tenía. Eso no es verdad, replicó Camila rápidamente. Tú siempre has sido suficiente para mí. Alejandro negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué siempre tenías que controlarlo todo? Mi carrera, mis decisiones, mis amistades. Todo. Hasta que un día dejé de decidir por mí mismo, porque siempre pensé que tú sabías mejor. Y ahora que tuve que decidir algo solo, lo arruiné. Y tú te fuiste justo cuando más necesitaba que me apoyaras, no que me evaluaras. Camila sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que su hijo cargara con tantas emociones reprimidas. Su silencio no era simple rebeldía. Era dolor acumulado. Alejandro se levantó despacio. Mamá, necesito espacio. Necesito arreglar esto yo solo, no porque tú me lo estés enseñando, sino porque tengo que hacerlo para mí. Pero también necesito que entiendas algo. No quiero que vuelvas a mi casa por ahora. Camila sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Alejandro, por favor. No. Esta vez no te voy a correr por obligación. Te estoy pidiendo que te vayas porque necesito respirar. Necesito pensar sin sentir que estoy fallándote cada segundo. Camila sintió lágrimas calentándole los ojos, pero no dejó que cayeran. No frente a él. No cuando ya lo había lastimado demasiado. Está bien, Alejandro. Si eso necesitas, eso haré. Alejandro asintió sin mirarla. Y salió de la cocina. Camila permaneció sentada varios minutos después de que él se fue. No sabía cuánto tiempo había pasado. Solo sabía que algo se había roto entre ellos de una manera que nunca imaginó. Su intención nunca fue perder a su hijo. Solo quería recuperarlo emocionalmente. Pero ahora él se había alejado más que nunca. Cuando finalmente salió de la mansión, sintió el aire frío de la mañana golpearle el rostro. Caminó lentamente hacia su auto,
sin saber exactamente a dónde ir. No podía regresar a la casa de Alejandro. Él se lo había pedido. Tampoco quería volver a su empresa. No en ese estado emocional. No mientras su corazón se sentía tan pesado. Se sentó dentro del auto y cerró los ojos. Quizás había llegado el momento de enfrentar verdades más profundas. No solo sobre Alejandro, sino sobre ella misma. Sobre cómo había construido su vida, sobre qué tipo de madre había sido realmente, sobre cómo había confundido protección con control. Mientras encendía el motor, se dijo algo en silencio. Voy a arreglar esto. No sé cómo, no sé cuándo, pero voy a arreglarlo. No voy a perder a mi hijo. Y con esa promesa interna, condujo sin destino, buscando respuestas en medio de su culpa. Camila condujo durante más de 1 hora sin rumbo fijo. La Ciudad de México pasaba frente a sus ojos como una secuencia borrosa de avenidas, edificios y gente que caminaba sin imaginar que una de las mujeres más poderosas del país estaba viviendo uno de los momentos más vulnerables de su vida. Sus dedos apretaban el volante mientras intentaba organizar sus pensamientos, pero cada recuerdo de la conversación con Alejandro regresaba con fuerza, como un golpe al pecho que no sabía cómo esquivar. Finalmente, tomó una salida hacia un rumbo que no había planeado. No quería regresar a ningún lugar familiar. Necesitaba espacio tanto como su hijo decía necesitarlo. Terminó estacionándose frente a un pequeño parque al que solía llevar a Alejandro cuando él era niño. Recordó los días en que lo veía correr entre los columpios, cuando todavía la miraba con una mezcla de admiración y amor puro que no necesitaba explicaciones. En ese entonces, ella no era la mujer fría y calculadora que había aprendido a ser para dirigir un imperio. Era solo una madre intentando dar lo mejor para su hijo. Se sentó en una banca, mirando el movimiento del parque. Niños corriendo, padres conversando, vendedores ambulantes ofreciendo botanas. Era un contraste extraño con la tensión que llevaba por dentro. Pero ese contraste le ayudó a respirar un poco. Cerró los ojos y dejó que su mente viajara a los momentos en que Alejandro comenzó a cambiar. Recordó cómo, a los 17 años, él empezó a mostrar interés por negocios rápidos, amistades dudosas y decisiones impulsivas. Ella intervino cada vez más, creyendo que era necesario para protegerlo. Controló su dinero, supervisó sus proyectos, eligió con quién podía relacionarse. Y sin darse cuenta, fue empujando a su hijo hacia una vida en la que él mismo no tenía espacio para decidir quién quería ser. Inspiró lentamente. Tal vez yo provoqué todo esto. La idea la golpeó como un peso enorme. Siempre creyó que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veía los efectos de sus propios actos reflejados en la frustración de Alejandro. No había sido solo el engaño de la pérdida de fortuna. Había sido una acumulación de años en los que él sentía que nunca tenía libertad para equivocarse, para crecer, para aprender por sí mismo. Mientras pensaba, escuchó pasos acercándose. No levantó la mirada. Pero una voz conocida rompió el silencio. Camila. Sabía que te encontraría aquí. Ella alzó la vista y vio a Valeria, su asistente y amiga desde hacía más de 15 años. Valeria era una de las pocas personas que conocían la verdad detrás de la mentira que Camila había inventado. Sabía sobre la fortuna intacta, sobre la decisión de fingir bancarrota y sobre el dolor que la empresaria escondía detrás de su imagen impecable. Valeria se sentó a su lado sin pedir permiso. Observó el parque por unos segundos antes de hablar. Supe que saliste temprano y no volviste a la oficina. Me preocupé. Y por alguna razón sentí que estarías aquí. Camila suspiró. Mi vida está desmoronándose, Valeria. No. Tu vida no. Solo tu relación con Alejandro. Y eso todavía se puede reparar. Camila negó lentamente con la cabeza. No sé si pueda. Hoy me pidió que me fuera de su casa. Y no como ayer, cuando él estaba enojado y perdido. Hoy fue distinto. Hoy fue una petición desde el corazón. Necesita distancia. Y yo siento que lo perdí. Valeria la observó con compasión. No lo perdiste. Los hijos se alejan cuando sienten dolor, no cuando dejan de amar. Pero sí necesitas cambiar la forma en que te acercas a él. Camila bajó la mirada hacia sus manos. No sé cómo hacerlo. Pasé tantos años creyendo que debía protegerlo controlándolo. Que si yo no intervenía, él se equivocaría. Que yo sabía mejor. ¿Y sabes algo?, dijo Valeria con tono suave. Tal vez sí sabías mejor en algunos momentos. Pero no entendiste que él necesitaba equivocarse para aprender. Necesitaba sentirse capaz de levantarse solo. Camila observó el parque una vez más. Niños cayéndose y levantándose sin que sus padres corrieran a sostenerlos.
Era una metáfora dolorosa y clara. ¿Crees que ya es demasiado tarde?, preguntó ella. Nunca es tarde para una madre que quiere reparar. Camila cerró los ojos, dejando que las palabras de Valeria resonaran dentro de ella. Sabía que era verdad. Pero también sabía que necesitaba actuar, no solo lamentarse. Tengo que decirle la verdad, dijo finalmente. Valeria giró la cabeza hacia ella con sorpresa. ¿Estás segura? Es un riesgo enorme. Podría sentirse traicionado de una manera que no puedas revertir. Camila apretó los labios. Ya se siente traicionado. Y seguir sosteniendo la mentira solo va a empeorar todo. Si quiero reconstruir algo con él, tiene que ser desde la verdad. Sin juegos. Sin pruebas. Sin manipulación. Valeria asintió lentamente. Entonces hazlo, pero no hoy. No cuando los dos están tan heridos. Espera. Deja que las aguas se calmen un poco. Tal vez tienes razón. Valeria le tomó la mano. También necesitas descansar. No has dormido en días. Y no puedes enfrentar una conversación tan pesada estando así. Camila sonrió débilmente. No recuerdo la última vez que me sentí tan vulnerable. Valeria. Tengo poder, tengo influencia, pero todo eso no sirve de nada cuando se trata de Alejandro. Eso es ser madre. Por más fuerte que seas, con un hijo siempre estás expuesta. Pasaron varios minutos en silencio. El sol comenzaba a elevarse, iluminando el parque con una luz cálida. Camila se levantó lentamente. Volvamos. Necesito reorganizar mi mente y mi estrategia. No puedo dejar que la culpa me paralice. Valeria se levantó también. ¿Quieres que te prepare un espacio en la empresa para que descanses un rato? No. Me quedaré en la suite privada del edificio. Necesito estar sola por unas horas. Ambas caminaron hacia el auto. Pero justo cuando Camila abrió la puerta, sintió su celular vibrar. Revisó la pantalla esperando que fuera Alejandro, aunque sabía que era poco probable. Pero no era él. Era un número desconocido. Un mensaje corto, directo y perturbador. Sabemos que no perdiste tu fortuna. Y también sabemos que tu hijo no tiene idea. Será mejor que cooperes. Camila sintió que la sangre se le congelaba. ¿Qué es esto?, murmuró con el ceño fruncido. Valeria se acercó rápido. ¿Quién es? No lo sé. Pero alguien descubrió la verdad. Ambas intercambiaron miradas tensas. Camila abrió el mensaje completo y otro texto llegó segundos después. Queremos hablar. Si no respondes, hablaremos nosotros con Alejandro. Un escalofrío recorrió a Camila. Aquello no era una simple amenaza. Era una advertencia de que su secreto estaba a punto de explotarle en la cara de la peor manera posible. Valeria tomó el teléfono y lo revisó con rapidez. Esto parece una extorsión. Camila, tienes que avisar a seguridad. No. No todavía. Si están amenazando con decirle a Alejandro, tengo que entender qué quieren primero. No puedo tomar decisiones impulsivas. Valeria la miró con incredulidad. ¿Estás pensando en negociar? Estoy pensando en proteger a mi hijo. Él ya está destruido emocionalmente. Si alguien más aparece para decirle que yo lo engañé con la fortuna, podría ser devastador. Camila subió al auto, aún con la mirada fija en la pantalla del celular. Quien sea que esté detrás de esto, sabe demasiado. Y eso significa que se acercó lo suficiente sin que yo lo notara. Eso me preocupa más que cualquier amenaza. Valeria entró por el lado del copiloto. ¿Crees que sea alguien de tu empresa? No lo sé. Pero voy a averiguarlo. Camila respiró hondo. Y mientras tanto, tengo que decidir cómo y cuándo decirle a Alejandro la verdad antes de que alguien más lo haga. El peso de esa decisión cayó sobre ella como una piedra enorme. Pero también sabía que su relación con su hijo ya no podía sostenerse con mentiras. Era hora de enfrentar todo. Por él. Por ella. Y por la familia que aún soñaba reconstruir. Camila llegó a la suite privada del edificio corporativo sin decir una palabra. Los guardias la saludaron con el respeto de siempre, pero ella apenas los notó. Su mente seguía atrapada en los mensajes que había recibido. Cada frase pulsaba dentro de su cabeza como una advertencia imposible de ignorar. Sabemos que no perdiste tu fortuna. Queremos hablar. Si no respondes, hablaremos con tu hijo. El tono era frío y calculado, claramente diseñado para generar temor. Y lo había logrado. Dejó su bolsa sobre el sillón y caminó hacia la ventana. Desde ahí, la vista de Paseo de la Reforma se extendía enorme, llena de autos, edificios, gente apurada y sonidos que se colaban incluso a través de las paredes.
Era un recordatorio de que, aunque su vida parecía detenerse, el mundo seguía girando sin esperarla. Respiró profundamente. Necesitaba analizar la situación con la mente fría, aunque por dentro se sintiera al borde del colapso. ¿Quién podía estar detrás de esto? Muy pocas personas sabían la verdad sobre su fortuna intacta. Valeria, algunos ejecutivos de más alto nivel y su contador de confianza. Pero ninguno de ellos tenía motivos para amenazarla, mucho menos involucrar a Alejandro en algo tan delicado. Su celular volvió a vibrar. Otra notificación. Camila lo tomó de inmediato, esperando una pista nueva, pero solo era un correo de la empresa. Sin embargo, ese simple sonido la obligó a enfrentarse a lo inevitable. No podía ignorar la amenaza. No podía huir. Tendría que enfrentarse a quien fuese responsable de descubrir su secreto. Se recostó en el respaldo del sillón y cerró los ojos por un momento. La tensión era tanta que sentía dolor en la nuca. Mientras trataba de calmarse, un recuerdo emergió inesperadamente. Era Alejandro, de niño, abrazándola después de una presentación escolar. «Mamá, yo siempre te voy a cuidar». Esa frase le arrancó un suspiro doloroso. ¡Qué irónico! Ahora era ella quien tenía que protegerlo de algo que nunca imaginó que sucedería. Se levantó y caminó hacia la pequeña cocina que había en la suite. Preparó un té de manzanilla, algo que no hacía desde que su madre vivía. El aroma suave le recordó momentos más simples de su vida. Mientras sostenía la taza caliente, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, quien fuera que la estaba amenazando, no lo hacía solo por dinero. Tal vez había algo más detrás. Algo personal. Esa intuición la inquietó. Si alguien quería dinero, habría pedido una cifra clara desde el principio. Pero esos mensajes no mencionaban cantidades, no exigían depósitos, no hablaban de transferencias inmediatas. Solo querían hablar. Solo la presionaban con la posibilidad de decirle la verdad a Alejandro. Era algo emocional, no económico. Y eso la asustó mucho más. Decidió que necesitaba ayuda. No podía enfrentar esto sola. No en su estado emocional, no con su hijo distanciado, no con tantas dudas sin respuesta. Durante años, había confiado en los servicios de seguridad privada de su empresa, pero esta vez no podía recurrir a. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Ellos directamente. Había una posibilidad real de que alguien dentro de la compañía estuviera involucrado. Entonces pensó en alguien más. Un consultor externo, discreto, con quien había trabajado en una investigación años atrás relacionada con un proyecto fraudulento de la competencia. Él era profesional, reservado y tan meticuloso como ella. Podía confiar en él. Buscó su número entre los contactos. Lo encontró después de unos segundos. Lo dudó. Respiró. Y finalmente presionó llamar. Del otro lado, una voz grave contestó con seriedad. «Sí. Necesito que vengas al edificio corporativo. Es urgente». La voz reconoció su tono de inmediato. «Voy en camino». Colgó sin dar más detalles. Era un hombre que entendía la importancia del silencio. Camila dejó el celular sobre la mesa. Había dado el primer paso. Ahora solo quedaba esperar. Mientras esperaba, caminó por la suite como si buscara algo que no lograba encontrar. Miraba los cuadros, las estanterías, el sofá, pero en realidad buscaba calma, buscaba seguridad interna. El tiempo avanzaba lento, y su mente no dejaba de formular escenarios posibles, cada uno más inquietante que el anterior. Cuando el reloj marcó las 11, un suave golpe en la puerta la sacó de su espiral de pensamientos. Camila abrió y ahí estaba él. Alto, de mirada seria y pasos firmes. No era alguien que llamara la atención, pero su presencia imponía respeto. Entró sin preguntas. Se sentó frente a ella, esperando que hablara primero. «Recibí esto», dijo Camila, extendiendo el teléfono. Él tomó el aparato, leyó los mensajes y mantuvo un silencio calculado. Después levantó la mirada. «Alguien que quiere que sepas que tiene información valiosa. Y obviamente quiere que tengas miedo». «Lo lograron», admitió ella con sinceridad. ¿Quiénes saben la verdad? Muy pocos. Y ninguno tiene motivos para hacer algo así. Él entrecerró los ojos. Todos tienen motivos, aunque tú no los veas. Confío en que tu gente es leal, pero la lealtad cambia cuando la gente se siente herida, desplazada o menospreciada. Camila frunció el ceño. ¿Estás insinuando que yo provoqué esto? Él negó suavemente.
Estoy diciendo que alguien que te conoce bien puede estar aprovechando tu vulnerabilidad. Y eso lo hace más peligroso. Sus palabras la dejaron inquieta. Necesito que averigües quién es antes de que contacte a Alejandro. Voy a hacerlo, pero necesito acceso completo a tus comunicaciones de las últimas semanas. Camila sintió una punzada de duda. Abrir su información era arriesgado, pero no tenía otra opción. Lo autorizó. Él comenzó a trabajar desde su computadora portátil, conectando dispositivos, analizando datos. Mientras tanto, Camila observaba la ciudad desde la ventana. Pensaba en Alejandro, en su dolor, en la distancia entre ellos. Cuanto más analizaba todo, más veía con claridad que la situación era una oportunidad para reparar su relación. Pero esa oportunidad podía desaparecer si alguien más se entrometía. Después de casi 40 minutos, él habló. Encontré algo. Camila caminó hasta él con rapidez. ¿Qué es? Los mensajes provienen de un dispositivo que se conectó en algún momento a tu red privada. Eso significa que la persona tuvo acceso físico a uno de tus espacios. Y no solo eso. Se detuvo, haciendo que el suspenso se prolongara unos segundos. ¿Qué más?, insistió ella. Tuvo acceso a tu oficina privada. Hace una semana. Camila sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Mi oficina? ¿Cómo? No permitirían que alguien entrara sin autorización. Él la miró con seriedad. Alguien entró. Y esa persona revisó tus archivos. No se llevó nada físico, pero realizó una copia de seguridad de un documento clave. ¿Qué documento? El informe que demuestra que tu fortuna sigue intacta. Camila apretó los puños. Era una traición directa y calculada, hecha por alguien que sabía exactamente qué buscar. Él continuó. Todavía no puedo identificar la identidad del responsable, pero sí sé algo. Conocía tus rutinas, tus horarios y tu confianza en tu equipo. Y eso reduce los sospechosos. Camila caminó hacia la mesa lentamente. Su mente procesaba posibilidades. Ejecutivos, asistentes, contadores, ¿quién podría beneficiarse de una amenaza así? No lo sabía, pero necesitaba saberlo pronto. Entonces, su celular volvió a sonar. Un nuevo mensaje. Veamos si realmente valoras la relación con tu hijo. Tienes 2 horas para responder. Si no, él sabrá la verdad por nosotros. Camila sintió que el corazón le golpeaba las costillas con fuerza. Era el comienzo de una cuenta regresiva que no podía ignorar. Él la miró con firmeza. No te preocupes. Vamos a descubrir quién es. Pero tienes que mantener la calma. Camila respiró hondo. No tengo opción. Haré lo que sea necesario. Pero no permitiré que usen a mi hijo para manipularme. La determinación en su voz era clara. Tal vez estaba asustada, pero no estaba vencida. Ese día, en esa suite silenciosa, algo cambió dentro de ella. Su vulnerabilidad seguía presente, pero también despertó una fuerza que creía perdida. Una fuerza que necesitaría para enfrentar lo que estaba por venir. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio extraño, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento antes de permitir que el día comenzara de verdad. El aire tenía un aroma tibio a café recién hecho, y los primeros rayos del sol entraban por la ventana de la cocina, iluminando las partículas de polvo que flotaban suspendidas como pequeños destellos dorados. Sofía caminaba descalza por el pasillo, sintiendo el contacto fresco del piso de mármol bajo sus pies. Había dormido poco, pensando en todo lo que había ocurrido el día anterior, en lo que Marcos había revelado sin querer y en la forma en que su corazón había reaccionado a cada palabra, cada gesto, cada mirada suya. Al entrar en la cocina, lo encontró de espaldas, batiendo algo en un tazón. Su postura era relajada, casi despreocupada, como si el caos emocional del día anterior no hubiera existido. Pero Sofía sabía que no era así. Marcos tenía esa extraña habilidad de camuflar su dolor detrás de una sonrisa tranquila, algo que a ella le generaba ternura y a la vez un profundo respeto. «Buenos días», dijo ella, intentando que su voz sonara natural. Marcos se giró, levantando la vista con una sonrisa cálida que iluminó sus ojos. «Ya despertaste. Te preparé chocolate caliente. No sabía si querías café, pero pensé que tal vez un sabor más dulce te caería mejor hoy». Sofía se sorprendió por la delicadeza del gesto. Ese tipo de detalles sencillos, espontáneos y honestos, eran los que la hacían sentir que él era diferente. «Gracias, Marcos». Se acercó a la mesa y se sentó, observando cómo él llevaba la taza frente a ella con movimientos suaves. Lu decía que el chocolate siempre te hacía sentir mejor cuando la vida se ponía pesada, recordó él mientras se sentaba frente a ella.
Así que pensé que podrías necesitar un poquito de eso. Sofía bajó la mirada. El nombre de Lu todavía provocaba un nudo en el pecho de ambos, pero había algo distinto en cómo lo mencionaban ahora, como si comenzaran a transformar el dolor en memoria y la memoria en luz. Marcos, quiero hablar contigo. Lo que pasó ayer, lo que dijiste. Él la interrumpió con un gesto leve, sin brusquedad. No tienes que forzarte, Sofía. Sé que todo fue muy intenso. No estoy aquí para presionarte ni para pedir nada que no quieras ofrecer. No es eso, dijo ella, tratando de ordenar lo que sentía. Es solo que, no quiero que pienses que lo que dijiste no fue importante. Lo fue. Mucho. Solo quiero entenderte mejor. Marcos respiró hondo, como si se preparara para abrir una puerta interna que había mantenido cerrada por demasiado tiempo. Miró hacia la ventana por unos segundos, buscando sus palabras. Cuando al fin habló, su voz era baja, pero firme. Cuando Lu murió, sentí que alguien había apagado un pedazo del mundo. Su risa, su forma de ver la vida, la manera en que siempre encontraba razones para celebrar incluso cuando no había nada que celebrar. Yo pensé que nunca iba a volver a sentir algo parecido a la esperanza. No quería. Me dolía demasiado. Pero tú llegaste a esta casa con una fuerza que te niegas a ver, con una luz que no aceptas que tienes, y sin darte cuenta empezaste a hacer que todo se sintiera menos gris. Sofía sintió un temblor suave en las manos. No por miedo, sino por la profundidad de lo que estaba escuchando. Y no es solo eso, continuó él. Es tu hijo. Es la forma en que lo miras, como si el mundo entero se sostuviera en la manera en que él sonríe. Es la forma en que luchas contra el cansancio, contra el miedo, contra la culpa, sin permitirte quebrarte porque crees que no tienes derecho. Y déjame decirte algo, Sofía. Tienes derecho. Todos lo tenemos. Ella parpadeó varias veces, intentando evitar que las lágrimas escaparan. No quería llorar tan temprano en la mañana, pero Marcos tenía esa habilidad involuntaria de abrir puertas emocionales que ella llevaba años intentando mantener cerradas. Marcos se levantó y caminó lentamente hacia la estufa, revisando la mezcla que estaba preparando, como si necesitara un segundo para recomponerse. Sofía lo observó en silencio, notando algo que antes no había reparado. La manera en que él se movía por la cocina no era solo de alguien que estaba cómodo allí, sino de alguien que había encontrado un extraño refugio en esa casa, un lugar donde podía reconstruirse poco a poco. ¿Y eso qué estás haciendo?, preguntó ella, intentando suavizar el ambiente. Hotcakes. Pero los hago a mi manera. No son perfectos, pero saben decentes. Sofía sonrió. Estoy segura de que saben increíbles. Marcos se giró con una sonrisa divertida. ¿Lo dices porque tienes hambre o porque quieres hacerme sentir bien? Tal vez un poquito de las dos. Ambos rieron suavemente, y el ambiente se volvió más cálido, más ligero. Pero esa ligereza no duraría demasiado. En ese momento, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. Era Mateo, el hijo de Sofía, que entró a la cocina con los ojos despiertos y el cabello un poco despeinado. «Mamá, ¿hoy puedo acompañar a Marcos al trabajo?», preguntó con un tono lleno de entusiasmo. Sofía se sorprendió. «¿Cómo? ¿De dónde sacaste esa idea?». Mateo señaló con la mano, sin filtro. «Él me dijo ayer que tal vez hoy necesitaría ayuda para organizar unas cosas». Marcos se rascó la nuca con una expresión nerviosa. «Digo, sí, lo mencioné, pero no pensé que Mateo se fuera a emocionar tanto. Solo era una posibilidad». «Yo sí quiero ir», dijo el niño. «Yo sí puedo ayudar». Sofía se quedó mirándolos a los dos. La escena era extrañamente tierna. Había un vínculo formándose ahí, un puente invisible que se había reforzado desde el día en que Marcos lo protegió del novio agresivo que ya no tenía cabida en sus vidas. Y era evidente que Mateo veía en Marcos algo más que un empleado de la casa. Veía a alguien que lo cuidaba sin juicio, sin exigencias, sin condiciones. Marcos se agachó a la altura de Mateo. «Si tu mamá dice que sí, podemos ir un rato. Pero no todo el día, porque hace calor y no quiero que te canses». Mateo levantó los hombros con una sonrisa enorme. «No me canso. Soy fuerte». Sofía sintió el corazón apretarse. La ternura de la escena la golpeó como una ola cálida. Los dos hombres más importantes de su vida estaban ahí, interactuando de una manera que jamás hubiera imaginado meses atrás, cuando el mundo parecía quebrarse bajo sus pies. «Está bien», dijo ella, con una sonrisa suave. «Pero solo un rato. Y llévalo a desayunar primero». Mientras hablaban, Marcos terminó de preparar los hotcakes. El aroma dulce llenó la cocina y Mateo se sentó de inmediato, mirando el plato como si fuera un tesoro.
Sofía también se sentó y tomó un poco de chocolate caliente, sintiendo como el sabor espeso y dulce calmaba algo profundo dentro de ella. Marcos se sentó también, observándolos con una mezcla de timidez y satisfacción. Era evidente que le gustaba cuidarlos. No solo como trabajo, sino como elección. Después del desayuno, mientras Mateo se preparaba para salir, Sofía se quedó sola con Marcos por unos minutos. El silencio entre ellos no era incómodo. Era como un espacio suave donde las palabras podían florecer sin miedo. Marcos, dijo ella finalmente. Gracias por todo esto. No solo por el desayuno o por lo de Mateo. Por estar aquí. Él la miró de una manera que la hizo sentir vista de una forma nueva. Sofía, no estoy aquí porque me necesites. Estoy aquí porque quiero estar. Las palabras la estremecieron. Y en ese instante entendió algo que no se había permitido comprender. Ella también quería que él estuviera. No por necesidad, no por compañía forzada, sino porque Marcos había comenzado a ocupar un espacio emocional que nadie había llenado desde hace años. Antes de que pudiera responder, Mateo regresó al pasillo, listo para salir. Vámonos, Marcos, dijo con esa energía inagotable que solo tienen los niños felices. Marcos se levantó, le lanzó a Sofía una mirada suave que decía más que cualquier palabra, y salió junto a Mateo. Sofía los observó mientras caminaban hacia la puerta. El niño hablaba sin parar y Marcos lo escuchaba con paciencia y sonrisas. Y de pronto, ahí, en ese pequeño instante cotidiano, Sofía entendió que algo estaba cambiando para siempre. Una nueva historia comenzaba a escribirse, no desde el dolor, sino desde la posibilidad. Y esta vez, ella estaba lista para permitirlo. La tarde cayó sobre la ciudad con un tono cálido que anunciaba el final pacífico de un día lleno de pequeños descubrimientos. Sofía había pasado la mañana trabajando en su estudio, revisando contratos, fechas, eventos y todo lo que formaba parte de la vida organizada y estructurada que había construido para mantener su mente ocupada. Pero ese día algo era distinto. Su corazón y sus pensamientos estaban dispersos, volviendo una y otra vez hacia Marcos y Mateo, preguntándose cómo estarían, imaginando sus risas, su interacción, la dinámica que ambos parecían estar formando de manera tan natural. Mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana, Sofía sostuvo una pluma entre los dedos, pero la hoja frente a ella seguía en blanco. Nunca había sido de distraerse. Siempre había sido disciplinada, meticulosa, capaz de separar emociones de trabajo. Sin embargo, desde que Marcos llegó a sus vidas, esas fronteras rígidas habían comenzado a volverse difusas. Y aunque una parte de ella lo temía, otra parte se sentía extrañamente viva. Fue entonces cuando escuchó la puerta principal abrirse. El sonido la hizo enderezarse de inmediato, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Se levantó de la silla y salió del estudio justo a tiempo para ver a Mateo entrar en la casa con una sonrisa tan grande que parecía iluminar el pasillo entero. «Mamá, fue el mejor día del mundo», exclamó el niño mientras corría hacia ella. Marcos me dejó ayudarlo a pintar una banca y me enseñó cómo agarrar bien la brocha para que no gotee. Sofía sonrió ante la emoción contagiosa de su hijo. Lo abrazó con fuerza y le acarició el cabello. «Qué bueno, mi amor. Me alegra mucho que te hayas divertido». Detrás de Mateo, Marcos entró caminando con un paso relajado, pero con una expresión algo cansada. Sus manos estaban manchadas de pintura y su camiseta tenía pequeñas salpicaduras aquí y allá. Pero incluso así, o tal vez precisamente por eso, se veía extrañamente encantador. «Espero que no te moleste», dijo él con una sonrisa tímida. «Lo cuidé todo el tiempo. No lo dejé cerca de nada peligroso. Solo fue un día tranquilo de trabajo». Sofía negó suavemente con la cabeza. «No me molesta. Al contrario. Mateo te adora. Y tú lo tratas con tanto cariño que no tienes idea de lo importante que es para mí». Marcos bajó la mirada un segundo, como si las palabras lo tocaran más de lo que él quisiera admitir. «Mateo, ve a lavarte las manos y prepárate para bañarte». «¿Sí?», dijo Sofía. El niño salió corriendo hacia el baño con la misma energía con la que había llegado. Cuando quedaron solos en el pasillo, Sofía y Marcos se quedaron mirándose por un breve instante, uno de esos que parecen contener más significado del que debería existir entre dos personas que apenas estaban comenzando a aceptar lo que sentían. Había una electricidad suave en el aire, una especie de conexión silenciosa que ninguno de los dos sabía cómo manejar del todo. «Marcos», dijo ella suavemente. «¿Estás cansado? Pareces agotado». «Un poco», respondió él. «Mateo tiene la energía de 3 niños juntos. Pero me gusta. Me hace bien». Sofía lo observó y notó algo más profundo,
algo que iba más allá del cansancio físico. Había una sombra suave detrás de su sonrisa. Una nostalgia silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó ella. Marcos tardó unos segundos en responder. Luego asintió lentamente. Sí, estoy bien. Solo, a veces ver a Mateo tan feliz me recuerda cosas. Cosas buenas. Y cosas que duelen. Sofía entendió de inmediato. Lu. La ausencia que todavía vivía dentro de él como una habitación cerrada que nadie más podía abrir. Marcos, si necesitas hablar, estoy aquí. Él se apoyó en la pared suavemente, cruzando los brazos como si buscara una postura que le diera estabilidad emocional. Gracias, Sofía. Pero no quiero llenar tu vida con mis sombras. Ya tienes suficientes cargas. Ella se acercó un poco más. No estás llenando nada. Estás compartiendo. Y eso también es importante. Marcos la miró entonces, directamente, sin evasiones. En sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y una fuerza silenciosa que siempre la había impresionado. Después de un momento, él sonrió con suavidad. Te prometo que algún día te contaré todo. Pero no hoy. Hoy quiero quedarme con la parte bonita. Con Mateo riendo. Con esto. Su voz bajó ligeramente en la última palabra, como si dudara en pronunciarla. Esto. Lo que fuera que estaba surgiendo entre ellos, aunque todavía no tuviera nombre. Sofía sintió un calor suave correr por su pecho. Está bien, dijo ella. Cuando quieras compartir, aquí estaré. Marcos asintió, agradecido, y se dirigió a la cocina para lavarse las manos. Sofía lo siguió con la mirada sin darse cuenta. Había algo en él que la atraía de una forma nueva, una forma que la llenaba de paz y la desconcertaba al mismo tiempo. Más tarde, cuando Mateo ya estaba en la bañera y Sofía terminaba de ayudarlo a enjabonarse, el niño soltó: «Mamá, ¿Marcos va a vivir con nosotros para siempre?». Sofía se quedó congelada por un segundo. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque me gusta cuando está aquí. Me siento protegido. Él es bueno. Y no grita. Y sonríe bonito». Esas últimas palabras la hicieron reír por dentro, pero también la conmovieron profundamente. «Mateo, Marcos trabaja aquí. Pero eso no significa que no esté contigo porque quiere. Él te quiere mucho». Mateo asintió con una sonrisa satisfecha. «Yo también lo quiero». Después de bañarlo, vestirlo y dejarlo listo para dormir, Sofía salió de la habitación con el corazón lleno de una calidez extraña. Bajó las escaleras en silencio y encontró a Marcos guardando unas cosas en la cocina. «¿Quieres cenar?», preguntó ella, sintiéndose un poco nerviosa sin saber por qué. Marcos levantó la mirada. «Si no es molestia». «No es molestia en absoluto». Prepararon algo sencillo juntos, una sopa caliente y unas quesadillas improvisadas. Todo fluía de forma natural entre ellos. Los movimientos se sincronizaban sin esfuerzo, como si cocinar juntos fuera algo que hubieran hecho cientos de veces. Y mientras lo hacían, Sofía sintió algo que había olvidado. La sensación de hogar compartido. De compañía que no exige ni pesa. De un silencio que no incomoda. Cuando se sentaron a la mesa, la conversación fluyó suave. «Mateo me dijo algo curioso en la bañera», comentó ella en tono ligero. «¿Así?», preguntó Marcos con una sonrisa divertida. «Ahora me da miedo». Preguntó si ibas a vivir con nosotros para siempre. Marcos se detuvo completamente. Su sonrisa desapareció por un segundo, reemplazada por algo tierno y sorprendido. «Marcos, él te adora», añadió Sofía suavemente. «Y yo también estoy empezando a acostumbrarme a tenerte aquí». Las palabras salieron sin filtro. Cuando las escuchó en voz alta, Sofía se sintió expuesta, vulnerable. Pero no quiso corregirlas. Marcos bajó la mirada hacia su plato, respiró hondo y después la miró a los ojos con una sinceridad que la dejó sin aliento. «Sofía, yo no sé qué va a pasar. No sé qué camino sigue para mí. Pero lo que sí sé es que ustedes dos se han vuelto un lugar importante para mí. Mucho más de lo que pensé posible». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo. Significativo. Después de cenar, Marcos se levantó para lavar los platos, pero Sofía lo detuvo con una mano sobre su brazo. «Ya hiciste suficiente hoy. Déjame hacerlo yo». Él iba a protestar, pero al sentir el roce de su mano, se quedó quieto. Algo en su mirada cambió. Una chispa. Un reconocimiento silencioso de algo que ambos habían estado evitando poner en palabras. Sofía retiró la mano con suavidad, antes de que la tensión se hiciera demasiado evidente.
Marcos sonrió con timidez y salió hacia el jardín para revisar unas cosas antes de que cerrara la noche. Mientras Sofía lavaba los platos, escuchaba el sonido del viento moviendo las hojas afuera. Cada tanto levantaba la vista hacia la puerta de vidrio que daba al jardín y lo veía allí, trabajando en silencio, con la camiseta ligeramente pegada al cuerpo por el calor del día, con el cabello despeinado y la expresión tranquila. Era extraño cómo alguien podía llegar a tu vida como si fuera una sombra silenciosa y poco a poco convertirse en una presencia luminosa imposible de ignorar. Cuando Marcos volvió a entrar, Sofía ya había terminado. Él parecía listo para despedirse por esa noche, pero antes de hacerlo, se quedaron de pie frente a la escalera, como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en decir adiós. Gracias por hoy, dijo Sofía. Gracias a ti por confiar en mí, respondió él, dando un paso leve hacia ella. Parecía que algo iba a pasar. Una cercanía nueva. Un impulso que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a concretar. Pero en ese instante, el sonido de un trueno lejano rompió el silencio. La tormenta que había sido anunciada desde la tarde se aproximaba. Marcos miró hacia la ventana. Parece que va a llover fuerte, dijo él. Me voy antes de que empeore. Sofía asintió, aunque una parte de ella deseaba que se quedara. No sabía si por miedo a la tormenta o por miedo a lo que sentiría cuando volviera a quedarse sola. Marcos abrió la puerta, se giró una última vez y con una voz suave añadió, «Buenas noches, Sofía. Que descanses». «Buenas noches, Marcos». Y con eso, salió hacia la noche húmeda que comenzaba a llenarse de relámpagos. Pero mientras Sofía subía las escaleras en silencio, una certeza cálida empezó a crecer dentro de ella. Esto apenas comenzaba. La tormenta que había comenzado la noche anterior dejó la ciudad con un aire fresco y un aroma a tierra mojada que se impregnaba en cada rincón del vecindario. Las ramas de los árboles aún goteaban, y pequeñas charcas se formaban en el jardín de la casa de Sofía. El cielo estaba parcialmente nublado, pero había una luz suave que hacía que todo pareciera recién lavado. Sofía se despertó temprano, desvelada por pensamientos que no había logrado controlar durante la noche. Había dado vueltas en la cama recordando cada gesto, cada palabra y cada mirada que había compartido con Marcos. No era común en ella perder el sueño por emociones. Siempre había sido práctica, centrada, con los pies bien puestos en la tierra. Pero esta vez las cosas estaban cambiando de una manera silenciosa y constante. Bajó a la cocina para preparar café. El aroma cálido llenó el ambiente y eso la reconfortó. Se quedó recargada en la encimera, mirando por la ventana mientras sostenía la taza entre las manos. La lluvia había dejado pequeñas huellas sobre los vidrios y el jardín tenía un brillo especial, como si el mundo entero hubiera despertado con un propósito distinto. Pensó en Marcos. Se preguntó si la tormenta lo había sorprendido en el camino o si había logrado llegar a su casa sin problemas. Recordó el momento en que sus miradas se habían cruzado la noche anterior y ese pequeño instante en el que algo parecía haber estado a punto de ocurrir. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero era real, tangible, casi inevitable. Mateo bajó las escaleras con su cabello todavía alborotado por el sueño y se acercó a Sofía para abrazarla por la cintura. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Sí. ¿Hoy voy a ver a Marcos?» La pregunta fue directa, inocente y al mismo tiempo cargada de un significado que Sofía no pudo ignorar. Mateo lo decía con naturalidad, pero en su interior ella sabía que la presencia de Marcos había comenzado a dar forma a una nueva dinámica en su hogar. «Creo que sí, cariño. Hoy le pedí que viniera un poco más tarde porque necesito revisar unos documentos en la mañana. Pero después estará aquí». Mateo sonrió de inmediato y tomó asiento en la mesa para esperar el desayuno. Mientras Sofía preparaba algo ligero, su teléfono vibró sobre la isla de la cocina. Era un mensaje de Marcos. Al ver su nombre, algo cálido subió por su pecho sin que ella pudiera evitarlo. «Buenos días, Sofía. Llegué bien ayer. Si necesitas que llegue antes, solo dime». Sofía sonrió sin querer y luego respondió, «Buenos días, Marcos. Me alegra saber que llegaste bien. Te espero a la hora de siempre. Aquí estaremos». Después de enviar el mensaje, guardó el teléfono y trató de mantener una actitud neutral frente a Mateo, aunque por dentro su corazón latía con un ritmo ligeramente alterado. No era algo que ella hubiera buscado, pero allí estaba, creciendo sin pedir permiso. Pasaron un par de horas en las que Sofía se dedicó a revisar sus documentos mientras Mateo dibujaba en la mesa de la sala. De vez en cuando, el niño miraba hacia la puerta, como si esperara que Marcos apareciera en cualquier momento, a pesar de que todavía faltaba un poco para que llegara. Finalmente, el timbre de la puerta sonó.
Mateo dejó los colores de inmediato y corrió hacia la entrada con una energía que cualquiera podría confundir con alegría pura. Sofía lo siguió con pasos más lentos, intentando mantener la compostura, aunque por dentro sentía una mezcla de expectativa y nerviosismo inexplicable. Al abrir la puerta, Marcos estaba ahí, con una sonrisa suave y una chaqueta ligera todavía húmeda por el clima fresco de la mañana. Sus ojos buscaron de inmediato a Sofía, aunque Mateo se le adelantó y lo abrazó con fuerza. «Marcos, viniste». «Claro que vine. ¿Cómo iba a faltar?». El tono cariñoso y natural con el que hablaba hizo que Sofía sintiera algo parecido a una corriente de electricidad recorrerle la espalda. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Con una calidez que pocas personas tenían, con una sinceridad que era difícil de encontrar. Marcos levantó la mirada hacia ella. «Buenos días, Sofía». «Buenos días. ¿Quieres un café antes de empezar?». «Me encantaría». Los tres entraron a la casa y la atmósfera se llenó de una tranquilidad que parecía haberse convertido en parte del hogar desde que Marcos visitaba con más frecuencia. Mientras Sofía servía el café, Marcos observaba el lugar con una expresión serena, como si ya fuera un espacio familiar para él. Mateo se sentó a su lado y comenzó a enseñarle los dibujos que había hecho esa mañana. Marcos los tomó en sus manos con cuidado, admirando cada trazo como si fuera una obra de valor incalculable. «Te quedaron increíbles, Mateo. Tienes talento para esto». Mateo sonrió con orgullo. Sofía, desde la cocina, los observaba en silencio. No podía evitar sentir una ternura profunda por esa escena. Había algo en Marcos que despertaba lo mejor de su hijo y, sin darse cuenta, también despertaba cosas dentro de ella. Cuando Sofía regresó con las tazas, Marcos la observó un instante más de lo habitual. Sus dedos rozaron los de ella al tomar el café y ese breve contacto le provocó un estremecimiento suave que se notó en su respiración, aunque intentó disimularlo. «Gracias», dijo él en voz baja. «De nada», respondió ella. Mateo se levantó con entusiasmo. «¿Podemos ir al jardín?». Marcos miró a Sofía, como esperando su aprobación. «Claro», dijo ella. «Solo tengan cuidado porque todavía está húmedo por la tormenta». Ambos salieron hacia el jardín. Sofía lo siguió con la mirada desde la puerta de vidrio. Los vio correr, reír, esquivar charcos y jugar como si la diferencia de edades no existiera. Marcos no solo cuidaba a Mateo. Lo acompañaba. Lo motivaba. Lo escuchaba. Como si cada palabra del niño fuera importante. Sofía sintió un nudo suave en la garganta. No era tristeza. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con la idea de que quizá, después de tantos años de dedicarse solo a su hijo y a su trabajo, el mundo le estaba devolviendo la posibilidad de compartir la vida con alguien que realmente valía la pena. Después de un rato, Marcos y Mateo regresaron a la casa con los zapatos embarrados, y Sofía no pudo evitar reír. «Parecen haber peleado con la tierra». Mateo rió aún más. «Ganamos nosotros». Marcos sonrió, con la expresión relajada y feliz. «Sí, la tierra perdió». Sofía los llevó a la entrada para que se limpiaran. En ese pequeño espacio, Marcos y ella quedaron de pie muy cerca el uno del otro. La cercanía física provocó un silencio lleno de significado. Sus miradas se encontraron, profundas, conscientes, como si ambos sintieran que su relación comenzaba a tomar una forma que ya no podían ignorar. «Sofía, quiso decir él, pero Mateo interrumpió de repente. «Tengo hambre. ¿Podemos comer algo?». La tensión se rompió. Sofía sonrió y asintió. «Claro que sí, mi amor. Vamos a preparar algo». Los tres fueron a la cocina. Mientras Sofía cortaba verduras y Marcos calentaba una sartén, Mateo les contaba historias inventadas, llenas de fantasía. El ambiente era cálido, cotidiano, casi familiar. Y mientras cocinaban juntos, sus movimientos se volvieron una coreografía natural, como si lo hubieran hecho toda la vida. Hubo un momento en el que Sofía alcanzó un plato y Marcos alcanzó otro al mismo tiempo. Sus manos se rozaron levemente. Esta vez Marcos no apartó la mano de inmediato. La mantuvo ahí, apenas un instante más de lo necesario. Y aunque la cocina estaba llena de ruido, ese pequeño gesto creó un silencio íntimo entre ellos. Sofía sintió que su respiración se detenía por un segundo. Sintió que algo se abría dentro de ella, algo que había estado cerrado mucho tiempo. Marcos retiró la mano finalmente, pero su mirada quedó fija en ella, cálida, intensa, como si ambos supieran exactamente lo que aquel roce había significado. La comida transcurrió tranquila, entre risas, pequeñas anécdotas y miradas que ninguno de los dos sabía cómo esconder del todo. Después de comer,
Mateo subió a su habitación a jugar. Fue entonces cuando Sofía y Marcos quedaron solos en la sala. Se sentaron en el sofá, cada uno en una esquina, pero la distancia entre ellos se sentía menor que nunca. Había una tensión suave, una expectativa que parecía llenar el espacio entero. Sofía respiró hondo. Marcos, quiero decirte algo. Él la miró sin reservas. Dímelo. Sofía tardó un momento en encontrar las palabras. No sé qué está pasando exactamente entre nosotros. No quiero apresurar nada, ni poner nombres donde todavía no los hay. Pero sí sé algo. Me haces bien. Nos haces bien. A Mateo. Y a mí también. Marcos pareció quedarse sin palabras. Su mirada se suavizó de una manera que no había mostrado antes. Parecía vulnerabilidad pura, expuesta sin miedo. Sofía, tú también me haces bien. Más de lo que imaginé posible. Y no quiero alejarme de eso. Sus palabras cayeron en el ambiente como una verdad inevitable. Sofía sintió un calor recorrerle el pecho. Una sensación tan cálida que casi le provocaba escalofríos. Gracias por quedarte hoy, añadió Marcos en voz baja. Y por dejarme ser parte de esto. De ustedes. Sofía sintió el impulso de acercarse, pero se contuvo. No quería arruinar el momento. No quería precipitar nada. Las cosas estaban avanzando como debían. Lentamente, con honestidad, con cariño. Marcos sonrió con suavidad. Tengo que irme por hoy. Pero mañana vengo temprano. Está bien, dijo ella. Aquí estaremos. Cuando Marcos llegó a la puerta, Sofía lo acompañó. Hubo un instante, justo antes de que él saliera, en el que ambos parecieron debatirse internamente entre dar un paso hacia adelante o no hacerlo. Era como si algo en sus cuerpos supiera que el momento estaba cerca, pero aún no había llegado. Marcos se inclinó apenas lo suficiente para que su voz quedara cerca del oído de Sofía. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Marcos. Y con eso, salió. Sofía cerró la puerta lentamente y se quedó apoyada en ella mientras sentía que su corazón latía con una mezcla de emoción, esperanza y un poco de miedo. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo no la paralizaba. La hacía sentir viva. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Isabella despertó antes que el sol, algo poco común para ella, pero la mezcla de nervios, esperanza y miedo no la dejó dormir más. Se sentó en la orilla de la cama mientras el cielo todavía estaba azul oscuro, sosteniendo entre sus manos la taza de café que Tomás había dejado frente a su puerta más temprano, con una nota sencilla que decía que esperaba que ella tuviera un buen día. Esa delicadeza, tan pequeña pero tan constante, la desarmaba cada vez. Bajó las escaleras despacio, no por cansancio sino porque quería escuchar las voces que ya llenaban la cocina. Sabía que Tomás estaba ahí con las niñas, porque cada mañana él encontraba la forma de hacer que esas horas tempranas fueran más ligeras para todos. Cuando llegó al pasillo, escuchó a Luna reír a carcajadas mientras Bianca intentaba decir una palabra nueva. Ambas parecían competir por llamar la atención de Tomás, quien respondía con una paciencia que parecía inagotable. Isabella asomó el rostro y lo vio de espaldas, preparando hotcakes mientras Luna cantaba una canción inventada y Bianca repetía las sílabas con un entusiasmo torpe y adorable. Tomás volteó en ese momento, sorprendiéndose al verla tan temprano. Sus ojos se iluminaron de una forma que Isabella ya había empezado a reconocer como natural en él. Buenos días, jefa, dijo con una sonrisa tranquila. No esperaba verla despierta a estas horas. Hoy tampoco pude dormir mucho, respondió ella mientras entraba a la cocina. ¿Les estás preparando el desayuno favorito de las niñas? Ellas lo pidieron, y yo no sé decirles que no, contestó él dejando el sartén para limpiarse las manos en un trapo. Isabella observó la escena completa. Las niñas estaban sentadas una frente a la otra. Luna tenía la cara llena de harina porque Tomás la había dejado ayudar a mezclar la masa, y Bianca estaba tan concentrada mirando los hotcakes en el sartén que parecía estar hipnotizada. Por un momento, Isabella sintió un calor profundo en el pecho, una sensación que no había experimentado desde hacía mucho tiempo, la sensación de hogar. Se sentó junto a ellas, tomando la mano de Bianca para acariciarla despacio mientras Luna seguía hablándole sin parar sobre un cuento que Tomás les había leído la noche anterior. Isabella notó cómo sus hijas se habían abierto tanto con él en tan poco tiempo. Era como si Tomás llenara espacios vacíos que ella ni siquiera había notado que existían. Cuando terminaron el desayuno, Tomás limpió la mesa y se ofreció a llevar a las niñas al jardín. Isabella lo observó recoger juguete por juguete sin quejarse, sin esperar nada a cambio, simplemente porque quería que las niñas estuvieran.
cómodas y felices. Esa dedicación, esa generosidad tan natural, la conmovía profundamente. Mientras las niñas corrían al jardín, Isabella se acercó a Tomás. «Oye, ¿tienes un momento?», preguntó ella. Él asintió. «Siempre, jefa». «Necesito que dejemos de lado lo de jefa», dijo ella con un suspiro. «Al menos cuando estemos solos». Tomás la miró con sorpresa, pero no debatió. «De acuerdo, Isabella. ¿Qué ocurre?». Ella respiró hondo y se apoyó en el borde de la barra. «Es sobre lo de ayer. Todo se está moviendo muy rápido. Mi vida entera, mis hijas, tú». Tomás bajó la mirada, como si temiera haber cruzado un límite sin darse cuenta. «Si yo hice algo que la incomodó, puedo». «No hiciste nada malo», lo interrumpió Isabella. «Al contrario. Solo, estoy tratando de entender lo que estoy sintiendo». Tomás levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de vulnerabilidad y respeto. «Yo tampoco esperaba sentir todo esto. Llegué aquí solo para trabajar, para ganarme el pan, no para, bueno, para esto». «Lo sé», dijo ella. «Y por eso me da miedo, pero también me da esperanza». Tomás dio un paso más cerca, suficiente para que la distancia entre ellos fuera casi imperceptible. Isabella sintió el corazón acelerarse, pero no se movió. No quería hacerlo. «Puedo decirte lo mismo», confesó Tomás. «Cuando te vi ayer abrazando a Bianca mientras ella decía su primera palabra, pensé que no había visto algo tan hermoso en mi vida. Me di cuenta que no solo admiro a tus hijas. También te admiro a ti». Isabella se quedó inmóvil, como si cada palabra de Tomás hubiera tocado partes de ella que llevaba años escondiendo. Él continuó. «Eres una mujer fuerte. Y sé que has cargado con mucho tú sola. Pero no pienso reemplazar a nadie. Solo quiero estar para ustedes si tú me lo permites». Las palabras resonaron en ella como un eco suave, profundo, necesario. Isabella sintió que su cuerpo se relajaba. «No necesito que reemplaces nada», dijo ella. «Solo necesito saber si esto que sentimos es real. Y si podemos construir algo sin lastimar a nadie». Tomás dio otro paso, quedando tan cerca que Isabella podía sentir el calor de su respiración. «Estoy dispuesto a intentarlo», dijo con voz baja. «Pero si tú no estás lista, puedo esperar». Ella lo miró como si por primera vez permitiera que su corazón tomara el control. Tomó su mano, despacio, como si ese simple gesto fuera un puente entre dos mundos. «No quiero que esperes, Tomás. Creo que también quiero esto». Justo en ese momento, la risa de Luna interrumpió la tensión, y ambos voltearon hacia el jardín. Las niñas corrían detrás de una pelota rosa mientras el sol ya había comenzado a iluminar cada rincón del patio. Isabella soltó una risa suave, y Tomás no pudo evitar sonreír también. «Vamos con ellas», dijo ella. Los dos salieron al jardín. Bianca vio a su mamá y corrió hacia ella con los brazos abiertos. Isabella la levantó en el aire mientras la niña soltaba un sonido de felicidad pura. Luna se acercó a Tomás, tomándolo de la mano para que la ayudara a patear la pelota. La escena era tan simple y tan perfecta que Isabella sintió como su corazón se desbordaba. El aire parecía más ligero, como si la casa entera hubiera cambiado de energía desde la llegada de Tomás. Horas después, mientras las niñas dormían la siesta, Isabella y Tomás se sentaron en la terraza con 2 tazas de café. El silencio entre ellos era cómodo, sin presiones ni preguntas urgentes. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que empiezan a sentirse familia. Isabella tomó un sorbo y miró el horizonte. «Hace mucho que no me sentía así», confesó. «Como si todo tuviera sentido otra vez». Tomás la observó con ternura profunda. «Yo tampoco. Nunca pensé que en esta casa encontraría algo más que un trabajo. Pero encontré algo que no sabía que me hacía falta». Isabella dejó la taza sobre la mesa y lo miró fijamente. «Si vamos a intentar esto, quiero que sea con honestidad. Mis hijas son mi vida. Y si ellas te quieren, yo no puedo ignorar eso». Tomás asintió. «Y yo quiero estar a la altura. No ser solo alguien que vive aquí. Quiero ser alguien que cuide de ustedes, porque lo siento de verdad. No por obligación, ni por agradecimiento. Por cariño». Isabella sonrió, una sonrisa genuina, cálida, llena de esperanza. Se movió en su asiento y acercó su mano a la de él. Esta vez, no fue él quien dudó. Fue ella quien entrelazó los dedos con los de Tomás, sellando algo que ni los dos habían planeado, pero que los había encontrado con la fuerza de una verdad inevitable. El viento sopló suavemente mientras el sol comenzaba a bajar. Las sombras se alargaban en el jardín,
Las hojas se movían como murmullo y la casa parecía vibrar de una manera nueva. Como si celebrara ese inicio silencioso pero poderoso. Tomás apretó suavemente la mano de Isabella. Entonces, ¿lo intentamos?, preguntó él. Isabella respiró profundo, sintiendo que por fin podía dejar atrás los temores que la habían mantenido encerrada durante tanto tiempo. Lo intentamos, respondió ella. Y así, sin promesas exageradas, sin miedo, sin prisa, comenzaron algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban. Un camino nuevo. Una historia que apenas estaba empezando. Y, desde dentro de la casa, como si fueran la bendición final del día, se escucharon las risas soñolientas de las niñas que despertaban de su siesta, llamando a Isabella y a Tomás como si ya supieran que algo hermoso estaban haciendo entre ellos. La familia que estaban por construir apenas estaba dando su primer paso. La mañana del día siguiente amaneció con un brillo especial, como si el sol supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir en esa casa que, por tanto tiempo, había sido demasiado silenciosa. Isabella abrió los ojos antes del despertador y se quedó acostada un momento, observando el techo blanco, respirando profundo. Había una ligereza que no sentía desde hacía años, un suspiro de esperanza que se metía entre las grietas de su corazón cansado. Se levantó con calma, como si cada paso significara una nueva oportunidad. Al bajar las escaleras, escuchó las risas de Luna y Bianca en el patio. Ese sonido, tan inocente y tan puro, le hizo sonreír de inmediato. Pero había algo más. Una voz masculina, suave, paciente, guiando a las niñas mientras jugaban. Tomás. No había pasado ni un día desde que decidieron intentarlo, pero Isabella ya sentía que el mundo se veía distinto. Como si ese simple se hubiera movido todas las piezas de su vida hacia un lugar más claro. Se acercó a la puerta de vidrio y vio la escena completa. Tomás estaba sentado en el pasto con las niñas, sosteniendo a Bianca en sus piernas mientras Luna le mostraba algo que había encontrado, un pequeño insecto verde que brillaba bajo la luz del sol. La ternura con la que él manejaba cada gesto, cada palabra, cada reacción de las niñas, era más que admirable. Era amor. Un amor que había nacido sin que nadie lo forzara. Isabella sintió un nudo dulce en la garganta. No quería interrumpir, pero tampoco quería quedarse lejos. Salió al patio y en ese momento Tomás levantó la vista. Sus ojos se iluminaron al verla, como si verla fuera lo mejor de su mañana. Isabella sintió como su corazón respondía sin resistencia. «Buenos días», dijo ella intentando sonar tranquila, pero Tomás notó la calidez en su voz. «Buenos días», respondió él, con una sonrisa que parecía hecha solo para ella. Las niñas quisieron jugar desde temprano. Y pues, ya sabes que no puedo decirles que no. Luna corrió hacia su mamá y la abrazó por la cintura. «Mamá, mira, encontramos un bichito. Tomás dice que se llama Esperanza». Isabella soltó una risa suave al escuchar la palabra, y Tomás se encogió de hombros, avergonzado pero feliz. «Es una especie de insecto verde muy común», explicó él. «Pero me gustó más decirles que se llama Esperanza. Porque, bueno, porque me recordó algo». «¿A qué?», preguntó Isabella. «A que ustedes llegaron a mi vida en el momento que menos esperaba y me dieron eso. Esperanza». Isabella sintió que el pecho se le apretaba, no por dolor, sino por una emoción tan profunda que la tomó por sorpresa. Tomás siempre encontraba la forma de decir justo lo que ella necesitaba escuchar, incluso sin saberlo. El día transcurrió de manera tranquila. Isabella tenía una reunión virtual importante, así que Tomás se quedó con las niñas, llevándolas a caminar cerca del jardín, preparando un almuerzo sencillo pero delicioso, haciendo que todo funcionara con una naturalidad sorprendente. Cada gesto, cada palabra y cada decisión se mezclaban en una armonía que hacía parecer que él siempre había sido parte de esa casa. Cuando Isabella terminó su reunión y bajó, encontró a Tomás sentado en la sala con las niñas dormidas encima. Luna apoyada en su hombro, Bianca profundamente dormida en su pecho. Y Tomás, inmóvil, como si temiera despertar a alguna. Pero había algo más. Estaba viéndolas dormir con una expresión que no se podía fingir. Era amor puro. Era entrega. Era familia. Isabella se detuvo a unos pasos de distancia y se quedó observando la escena. Ese hombre, que había entrado como un empleado más, ahora era el centro de la paz de sus hijas. Y era también el centro de esa paz nueva que empezaba a crecer dentro de ella. Tomás la vio y le sonrió sin mover un músculo más. Como si su sonrisa fuera un secreto compartido en silencio. Más tarde, cuando las niñas despertaron y se fueron con la niñera del turno de la tarde que venía solo algunas horas, Isabella pidió a Tomás que la acompañara al jardín.
Sentía que era el momento de hablar de lo que vendría. No quería que nada quedara flotando en el aire. Se sentaron en la terraza, donde la brisa fresca movía ligeramente las plantas que Isabella había comprado meses atrás, cuando todavía intentaba llenar el vacío de su vida comprando cosas que no necesitaba. Tomás, empezó ella con voz suave. Quiero hablar contigo de algo importante. Él inmediatamente enderezó su postura, preocupado. ¿Todo está bien? ¿Hice algo mal? No, dijo Isabella con rapidez. No hiciste nada mal. Solo, quiero que hablemos de esto. De nosotros. De lo que significa ahora. Tomás respiró hondo, como si se estuviera preparando para cualquier respuesta, incluso para un adiós. Isabella lo tomó de la mano de inmediato, algo que hizo que él relajara los hombros. No te estoy alejando, aclaró ella. Estoy intentando construir algo real. Él la miró con ojos sinceros, llenos de expectativa. Estoy escuchando. Isabella buscó sus palabras con cuidado. Hace meses, mi vida estaba vacía. Yo llevaba todo sola. Mis hijas estaban bien, pero les faltaba algo. Esa risa que hoy tienen, esa seguridad, esa confianza, no existía antes. Yo les daba todo lo que podía, pero no era suficiente. Tomás negó con la cabeza, con humildad. Isabella, tú eres una gran madre. Lo que yo hago no es más que... No digas eso, lo interrumpió ella suavemente. Lo que tú haces no es pequeño. Lo que tú eres no es pequeño. Has cambiado esta casa sin pedir nada a cambio. Has amado a mis hijas sin esperar reconocimiento. Has estado conmigo en mis silencios y en mis miedos sin juzgarme. Yo te veo, Tomás. Y veo lo que eres. Tomás tragó saliva, porque las palabras de Isabella lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Nadie le hablaba así. Nadie había visto su valor de esa manera. Isabella continuó. Yo no sabía si estaba lista para amar de nuevo. Tenía miedo de perder, miedo de equivocarme, miedo de que algo pasara y mis hijas sufrieran. Pero ahora tengo miedo de otra cosa. ¿De qué? Preguntó Tomás. De perder lo que estamos empezando a construir. De perderte a ti. Tomás sintió que algo dentro de él se derrumbaba, pero no en un mal sentido. Era como si las últimas defensas que había mantenido por años se rompieran al fin. No me vas a perder, dijo con voz firme. Isabella, yo también tengo miedo. Miedo de no ser suficiente para ti, de que pienses que soy menos por mi origen, por mi pasado, por mi vida difícil. Pero si tú me permites quedarme, si tú me dejas ser parte de esto, voy a proteger lo que estamos construyendo como si fuera lo más sagrado que tengo. Isabella se acercó un poco más. Tomás, tú ya eres suficiente. No necesito que seas perfecto. Solo necesito que seas tú. Él se quedó sin palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a un lugar. A un hogar. A un corazón. Isabella hizo algo que no había hecho en años. Se inclinó hacia él y lo besó. Un beso lento, suave, sin prisa, lleno de todas las emociones que ambos habían guardado desde el principio. Fue el tipo de beso que marca un antes y un después. El tipo que no se olvida. Tomás respondió con la misma delicadeza, como si temiera romper el momento. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo latido. Te amo, dijo Isabella por fin. Tomás cerró los ojos, dejando que esas palabras lo envolvieran. Yo te amo a ti, Isabella. Te amo a ti y a tus niñas. Las amo como si hubieran sido parte de mi vida desde siempre. En ese momento, las niñas salieron corriendo al jardín, llamando a Isabella y a Tomás. Era como si el universo hubiera esperado justo ese instante para darles la bendición final. Tomás se levantó y tomó a Luna en brazos, mientras Isabella cargaba a Bianca. Las niñas reían sin saber que algo profundo había cambiado, pero sintiéndolo igual en el ambiente. Los cuatro se abrazaron en el centro del jardín, con el sol poniéndose detrás de ellos, tiñendo el cielo con colores cálidos, suaves y hermosos. Ese abrazo, sencillo pero poderoso, selló su nueva vida. No eran una familia tradicional. No habían seguido un camino común. No tenían una historia perfecta. Pero eran una familia real. Una familia construida desde el cariño, desde la paciencia, desde la esperanza y desde un amor que había llegado sin pedir permiso, pero que había encontrado exactamente el lugar donde debía quedarse. Y así, sin dramatismos, sin despedidas tristes, sin vacíos que llenar, comenzó la nueva vida de los cuatro. Una vida llena de risas, de días simples y hermosos, de amor sincero. Porque al final, lo único que importa es eso,
encontrar a las personas que hacen que la vida valga la pena. Y Tomás, Isabella, Luna y Bianca se encontraron justo a tiempo. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta verdad. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.